Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos todos y cada uno de los que nos escuchan una vez más y los que nos van a escuchar. Bendecidos mis hermanos que me acompañan esta tarde una vez más. Amén. Están con nosotros. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así como todos aquellos, mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación de Jesucristo, que nos van a estar acompañando. Mis hermanos de la iglesia de Austin, Texas, así como la iglesia de El Salvador, ¿verdad? Allá en El Salvador, sean bendecidos. Mis hermanos, gloria a Dios, bendecido a mi hermana de El Salvador que está ahí, mire, atenta está a la prédica de esta noche, a la enseñanza de esta noche. Sean bendecidos todos y cada uno de aquellos que se va a ir conectando. Hermanos, los que nos van a ver en otro momento, en otro lugar, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, para aprovechar el tiempo en el libro de Hechos. Vamos a comenzar a seguir, hermanos, la prédica que hemos estado trayendo estos días, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, hemos estado hablando acerca del verdadero evangelio. Es el tema de lo que hemos venido hablando, hermanos, ¿verdad? De la enseñanza que hemos venido hablando en estos últimos viernes. Gloria a Dios. Recuérdese que el viernes, cada viernes estamos llevando la palabra, estamos llevando estamos llevando la enseñanza que Dios pues pone en nuestros corazones, hermano. Mira, yo no soy maestro ni hijo de profeta, no soy profeta ni hijo de profeta, no soy maestro, hermano, simplemente soy una persona que estudia la palabra y quiere compartir con cada uno de ustedes lo que Dios pone en mi corazón para que lo compartamos. Amén. Y entonces le dije, libro de los Hechos, capítulo 18. Amén. Y vamos a ir al verso 8. Me confirma con un amén, usted que ya está listo. Y lo voy a esperar un minutito para que lea conmigo y nos acompañe en la palabra. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y a su letra dice, ¿está conmigo? Verso 8. Dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, una vez más, Padre bendito Dios, te doy gracias, te pido que bendigas a todos aquellos que se están conectando, los que se van a conectar, Señor. Padre bendito Dios, los que están con nosotros, Señor, mis hermanos, Señor, los que no puedan vernos por una u otra razón sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre bendito Dios, que tu palabra, Padre bendito Dios, Señor Santo y Poderoso, llegue a nuestros corazones, Padre, que utiliza mis labios, Padre, pero que sea la palabra que sale de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. Si usted recuerda, hermano, hemos estado hablando acerca de el verdadero evangelio y hemos estado tocando algunos puntos de Hechos y de la iglesia de Corintios. Se recuerda, hablamos acerca de la iglesia de Corintios, que muchas personas, muchas congregaciones la utilizan y la quieren imitar, ¿verdad? Y yo les decía, miren, es una iglesia que estaba completamente perdida, pues que sí, que Dios la levantó, claro, aquí dice Dios que Dios tenía mucha gente, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, amén. Y ahí se levantó esa ciudad, esa iglesia de Corintios, pero como leímos el viernes antepasado, ¿verdad? La iglesia esta no tenía nada de cristiano, no tenía nada de espiritual, ¿verdad? Todo lo que hacían lo hacían mal, o sea, no estaban siguiendo el evangelio de Cristo, el evangelio que Pablo les había enseñado, no lo estaban, o no lo habían entendido, no lo habían conocido, o verdaderamente les valía un pepino la palabra de Dios. Amén.
Pero ese fue el nacimiento de la iglesia. Esto es lo que acabamos de leer de la iglesia de Cristo o la iglesia de Corintios, de los Corintios a través de Pablo. Pablo fue el que Dios utilizó para llegar a esas almas a que conocieran a Cristo. Pero no a través de un gran proceso, ¿verdad?, que tuvo que pasar esta iglesia para poder ir entendiendo verdaderamente el evangelio de Dios. Y yo quiero que note que Pablo a los primeros, y lo vuelvo a recalcar, que les presentó el evangelio fue a los judíos, ¿verdad? Y dice que los judíos que recibieron a Jesús, ¿verdad?, nunca dejaron de obedecer la ley. En el libro de Hechos 21:20, vaya conmigo ahí para recordar un poco de lo que hablamos. 21:20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Fíjense, este es cuando Pablo está predicando y es arrestado, pero en ese tiempo dice que habían creído millares de judíos, habían creído judíos, y dice que todos eran celosos de la ley. Amén. Si entendemos la expresión celoso, hermano, quiere decir que podemos entender que los judíos convertidos a Cristo jamás dejaron de practicar la ley de Dios. Fíjense, ellos practicaron la ley de Dios siempre. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos y ellos no, o sea, el punto aquí es que Jesús nunca vino a predicar un evangelio diferente, ni un evangelio que viniera en contra a la ley de Dios, sino que todo lo contrario. El evangelio que Jesús predicó estaba tratando de restablecer o restableció la palabra de Dios en los judíos convertidos, ¿verdad? La ley de Dios en los judíos convertidos, porque ellos siguieron siempre confirmando la ley, pero también afirmando que el evangelio de Cristo, ¿verdad?, las buenas noticias y las buenas nuevas de salvación que Cristo traía, ¿verdad?, pero siempre y cuando poniendo como base la ley de Dios, defendiendo la ley de Dios. Amén. Por eso dice que todos los que habían creído eran judíos, pero todos son celosos de la ley. Amén. Entonces, hermano, los judíos jamás dejaron de practicar la ley espiritual de Dios, jamás, ¿verdad? Los que habían creído en el Señor. O sea, ¿cuál ley? La ley espiritual, la ley que Dios le dio a Moisés. Esa ley que Moisés le enseñó a los israelitas. Aunque habían opositores, habían gente que siempre no va a estar contenta. Hay un dicho por ahí que dice que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? Y resulta que cuando Pablo comenzó a predicar, entonces muchos de los judíos comenzaron a hablar en contra de él y comenzaron a decir que Pablo, él andaba queriendo que anular la ley, que él andaba enseñándole a los judíos a que dejaran de hacer sus prácticas judaicas y que dejaran de perseverar en la ley de Dios y esas cosas ahí. Y eran, ¿qué le digo? Eran falsas noticias, como diríamos ahora fake news, ¿verdad? Esas eran fake news, ¿verdad? Es lo que hablaban estos opositores de la ley de Dios, ¿verdad? Mire, vaya aquí le dije en el 20, ¿verdad? Permítame, ¿dónde estábamos? Estamos en el 21:20, ¿ok? Sí. Vaya conmigo ahí, solamente vamos a leer el verso 21. Dice, fíjense, cuando ellos oyeron y glorificaron a Dios, le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado, le dijeron, en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos, fíjense, una gran mentira, que están entre los gentiles, o sea, ¿de cuáles judíos estaba hablando? A los judíos de Jerusalén les habían informado que
Pablo a los judíos que estaban entre los gentiles, o sea, los que no vivían en Jerusalén, los que vivían en otras ciudades, los que vivían en otras naciones, que Pablo les andaba enseñando a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circundaran a sus hijos ni observaran las costumbres. Amén. Eran mentiras. Ellos estaban dando falsas noticias a los fariseos, a los que tenían el poder religioso entre los judíos. Entonces aquellos solo escuchaban lo que los judíos le decían. Entonces los fariseos estaban en contra de Pablo porque acusaban a Pablo de que él andaba dando otra ley, andaba hablando otra, queriendo que los judíos dejaran la ley de Dios y siguieran el evangelio de Cristo. Cosa que verdaderamente es falso, porque Jesús jamás vino él a decir que él traía una nueva religión, que él traía un mensaje diferente al que Dios había dado en el monte Sinaí, ¿verdad? Si no era el mismo mensaje, él lo que estaba haciendo es reavivando, él estaba restaurando en el pueblo judío el verdadero mensaje de la palabra de Dios, la ley de Dios, que los judíos habían abandonado, ¿verdad? Por eso muchos, por eso que le digo, los mentirosos decían que Pablo enseñaba a los judíos, ¿verdad? A que apostataran la ley de Moisés, o sea, a que negaran la ley de Dios, ¿verdad? Y estas falsas noticias, hermano, estas falsas noticias han llegado hasta nuestros días, han llegado hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Fíjense, porque ahora muchos enseñan, hermano, que el evangelio de Jesús abolió la ley de Dios. Y yo he escuchado a muchos predicadores decir eso, ¿verdad? Escuché a una mujer que decía que Jesús había abolido la ley y entonces ya las mujeres y los hombres no había diferencia entre hombres. Lógico, no hay diferencia, pero el punto de esta señora que estaba predicando diciendo que Jesús ya había abolido la ley que ella estaba predicando y que por lo tanto, ¿verdad? Como la ley, ya no tenían que obedecer la ley, sino que estaban viviendo bajo la gracia, cosas por el estilo, ¿verdad? En cambio, esas falsas noticias sí, se siguen enseñando, hermano. Cosas que ya hemos comprobado que no es cierto. Jesús nunca vino a abolir la ley. Pablo nunca vino a hablar en contra de la ley, ni mucho menos a hacer que los judíos apostataran la ley, ¿verdad? El mismo Jesús nos confirma que Él no vino a abolir, sino que vino a cumplir todo, ¿verdad? Él lo dice Jesús mismo. Y de igual forma Pablo tampoco predicó contra la ley. Él era un firme judío, defensor y cumplidor de la ley de Dios. Pablo, cuando usted lee el libro de los Hechos y lee todos sus escritos, usted va a ver que él siempre puso la ley de Dios por delante. Siempre respetó la ley de Dios. Amén, la ley de la ley que Dios le dio a los israelitas. Fíjense. Pero con esto no lo estoy diciendo que nosotros nos debemos judaizar. Tampoco, hermano. Nosotros no somos judíos. Pero nosotros no debemos de judaizar. Ni andarnos circuncidando, ni andarnos dando crecer la barba hasta aquí, ni poniéndonos cosas ahí como los judíos, que mucha gente, hombres que aparecen ahí imitando a los judíos y que ya por eso que creen que son más espirituales o que están más cerca de Dios. Tampoco, hermano, ¿verdad? Nosotros no somos judíos, nosotros no debemos judaizar, ¿verdad? Nunca, nosotros jamás tenemos que andar judaizando porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Pero que seamos gentiles, hermano, tampoco quiere decir que no debemos cumplir la ley de Dios. Amén. El que seamos gentiles, el que nosotros nos judaicemos no quiere decir que nosotros no debemos cumplir la ley de Dios. Que seamos gentiles no quiere decir que la ley de Dios está abolida para nosotros. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la ley, nosotros debemos de cumplirla. La ley de Dios como gentiles, como cristianos evangélicos. Debemos de cumplir la ley de Dios como Jesús la cumplió y como Él nos enseñó. Porque la ley de Dios es santa y perfecta y nunca dejará de ser. Amén. Es eterna. La ley de Dios es eterna, hermano. Nosotros no podemos ignorar la ley de Dios, ¿verdad? Pero es aquí donde entramos al evangelio contaminado, hermano, que durante siglos hemos estado oyendo.
La humanidad ha estado oyendo durante siglos un evangelio contaminado. Los primeros cristianos jamás enseñaron que Jesús había abolido la ley, o que el estar bajo la gracia nos permitía a nosotros ignorar la ley de Dios. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva jamás enseñó eso. ¿Por qué, hermano? Porque si eso fuera así, la libertad que Jesús nos dio a través de su gracia se convertiría en libertinaje. Amén. Si la gracia aboliera la ley, entonces ¿qué pasa? La gracia, la libertad que Dios nos dio a través de su gracia y de su sacrificio se convertiría en nosotros en libertinaje, hermano, y donde hay libertinaje hay desorden. Amén. ¿Y qué? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es un Dios de orden. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí están conmigo? ¿Verdad que sí? Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Y qué pasa, hermano? Donde hay desorden, ¿qué pasa? Hay anarquía. Amén. Donde hay desorden hay anarquía, y anarquía, oiga lo que significa. Lo que significa es que no hay un monarca que gobierne. Eso es anarquía, cuando no hay alguien que gobierne, cuando no hay nadie que ponga la calma, nadie que tome el control, nadie que mantenga controlada a la gente. Entonces hay una anarquía, entonces no hay un monarca que gobierne. Y eso es lo que los poderes oscuros quieren imponer en esta nación y en todo el mundo, ¿verdad? La anarquía. Quieren vivir como quieran vivir, quieren que los dejen vivir como ellos quieren vivir, ¿verdad? Sin que haya alguien que les corrija o los amoneste o los castigue, sino que quieren hacer lo que a ellos les da la gana. Y eso se llama anarquía. Y Dios no es un Dios anárquico, Dios es un gobernante. Amén. Por eso nosotros los cristianos, hermanos, hemos entregado nuestra voluntad a Cristo. Y cuando usted viene a Cristo, cuando usted le entrega su voluntad a Cristo, no es que Cristo se la quita o Cristo se la pide o Cristo lo obliga a que usted le dé su voluntad. No, cuando nosotros le damos nuestra voluntad a Cristo es porque nosotros decidimos que queremos que sea Cristo quien gobierne nuestras vidas. Amén. No porque Él se haya impuesto, hermano, sobre nosotros, sino que nosotros elegimos ser gobernados por Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita siempre que un gobierno, necesita siempre una cabeza que esté, necesita siempre alguien que esté dirigiéndolo. Fíjese, nosotros elegimos ser gobernados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que el que lo tiene a Él, tiene al Padre. ¿Y quién es el Padre? El Dios Todopoderoso. Amén. Sobre nosotros. Amén. ¿Pero por qué? Por decisión propia. Nadie nos obliga, hermano, a decidir lo que nosotros queremos. Queremos que Dios nos gobierne. Amén. Porque un mundo sin gobierno, una humanidad sin gobierno es una humanidad pervertida. Es una humanidad sin moral, una humanidad que no sirve para nada, sino solo para destruirse a sí misma. Amén. Sí. Por eso, mire, si la gracia nos apartara de la ley, si así como nos han venido enseñando, que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, si la gracia nos apartara de la ley, nosotros seríamos esas multitudes de las que Jesús habló cuando dijo en el Marcos 6:30 y Mateo 9:36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué pasa con una humanidad que no tiene quien lo dirija? Se angustia y se abate. Amén. Se matan entre sí. ¿Por qué? Porque no hay nadie que les diga, no lo hagas. No hay nadie que les ponga un alto, no hay nadie que los corrija, no hay nadie que los exhorte, no hay nadie que los amoneste, no hay nadie que los castigue, entonces hacen lo que les viene en gana. Pero eso no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es vivir bajo la voluntad de Dios,
por cuenta propia de nosotros, porque nosotros decidimos ser gobernados por Dios. Y fíjense que Jesús nos compara con las ovejas y tiene un gran motivo, tiene una gran razón Jesús de compararnos con las ovejas, porque cuando dice que vio las multitudes, oye mi hermano, la palabra multitud quiere decir un montón de gente desordenada. Son multitudes. Amén. Un montón de gente desordenada, esa es la palabra multitud significa. No, porque usted puede tener un ejército ahí, pero un ejército está ordenado. Es un montón de gente, pero no una multitud, es un montón de gente, pero está ordenada, ¿verdad? Y en cambio, cuando hablan de multitudes, así a lo simple, está hablando de un montón de gente desordenada. Amén. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿por qué la comparación de Jesús con las ovejas? Él nos compara con las ovejas. Porque, hermano, las ovejas no se pueden cuidar solas. Amén. ¿Por qué? Porque son torpes. Las ovejas son torpes. Amén. No se pueden cuidar solas. Necesitan que el pastor las cuide, que las guíe, que les lleve a donde puedan comer y que las lleve a donde puedan tomar agua, donde puedan beber. Ellas solas no lo pueden hacer. Una manada de ovejas sin pastor comienzan a dar vueltas entre ellas mismas en el mismo lugar. Amén. Angustiadas. Amén. Temerosas. Fíjense, necesitan un pastor que la guíe. Por eso Jesús dijo, como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas no se pueden proteger por sí mismas. ¿Por qué? Porque no tienen visión, son cortas de visión. Amén. Son cegatonas. Fíjense, las ovejas no tienen una visión larga como la del león o la de un gato o la de un águila o la de cualquier otro animal. Hasta un perro tiene mejor visión que nosotros. Pero las ovejas no. Las ovejas no tienen visión. ¿Y qué dijo Jesús? Que cuando un ciego guía a otro ciego, dice que todos los dos, ambos, se van en el mismo hoyo. Eso es lo que dijo Jesús. Y es triste, hermano, porque miren, durante 1500 años, la humanidad fue guiada por ciegos. Durante 1500 años, la humanidad fue guiada por ciegos. Tanto, hermano, que el mundo cayó en un tiempo de oscuridad, que en la historia lo llaman el tiempo del oscurantismo. Y ojo, no lo digo yo, lo dice la historia secular, los libros de historia secular hablan y dicen que 1500 años después de la muerte de Jesús, después de que cuando se creó la Iglesia Católica Romana por decreto del emperador Constantino, de ahí para acá la iglesia, la humanidad cayó en una ignorancia, cayó en una ceguera espiritual y una ignorancia secular, a tal grado, hermano, que la humanidad olvidó hasta poder construir una casa. No podían ni construir una casa, andaban viviendo en chozas, andaban viviendo si usted se conoce la historia, si usted lee la historia se va a dar cuenta que todas las naciones a las que Roma conquistó después de la muerte de Jesús y antes eran naciones, eran tribus. Judea no era una tribu, Judea era una nación completa, imagínense que ellos construyeron el templo con el lugar más grande, que no tenía ninguna viga en medio, con un techo, una bóveda tan grande que no existía otra en el mundo como esa bóveda, que era tan grande que no tenía una columna al centro para sostenerla. No fueron los hebreos. Pero después de eso, hermano, la humanidad cayó en una ignorancia, en un oscurantismo, ¿verdad? Allá en la Edad Media, fíjese, hasta la Edad Media el oscurantismo estuvo presente. Por eso la humanidad olvidó cómo construir edificios y ciudades. Todo lo que construyeron, hermano, era feo. Los castillos que construyeron medievales, esos castillos eran oscuros, eran lúgubres, eran ténebres, eran grandes paredes con unas ventanitas así solo para estar mirando. Imagínense.
Olvidaron, no sabían cómo hacer. Allá en Inglaterra solo habían los galos, la gente esas que vivían en tribus y vivían en chozas, en champas, ¿cómo le dicen? En jacales, dije en México, en mi país dicen en champas, ¿verdad? No tenían nada, no tenían nada de control, no podían hacer nada. Habían olvidado todo. Fíjense, por eso Roma conquistó muchas ciudades así, muchos lugares así, ¿verdad? Pero fíjese, antes de la fecha en que comenzó la Iglesia Católica Romana, que fue en el año 350, después de la muerte de Jesucristo, antes de eso, habían habido civilizaciones tan preparadas, hermano, ¿verdad? De donde depende todavía el alfabeto, que ya podían leer, que podían construir, los asirios, los babilónicos, los griegos, los persas, amén. Todas esas, los egipcios, hermano, imagínense, tenían su propia escritura, ¿verdad? Los asirios, donde comenzaron también las escrituras, a escribir. Y toda esa gente, los judíos, hermano. Imagínense, los egipcios hicieron las grandes pirámides. Los babilonios tenían sus, ¿qué le digo? Los jardines flotantes de Babilonia. O colgantes de Babilonia. Imagínense, los griegos tenían sus grandes templos a sus dioses, templos hermosos que hasta ahorita están ahí. Habían lugares de esos coliseos. Los romanos con sus grandes coliseos, grandes construcciones que todavía existen. Hay una en Italia, todavía existe la vía Apia, que era la vía más principal que salía de Roma y que de ahí se derivaban todos los caminos hacia donde todo el ejército se dirigía a conquistar a las demás naciones. Imagínense, todavía hay un pedazo construido de lo que hicieron esas grandes civilizaciones antes de que la Iglesia Católica tomara control de la humanidad. Antes del 1350, después de eso, hermano, el 1350 para adelante, todo fue un caos, todo fue una oscuridad, todo fue fatal. Amén. Todas las civilizaciones con tanto conocimiento, incluyendo la arquitectura, hermano, ¿verdad? Levantaron grandes edificaciones. Pero después del 350, cuando la Iglesia Católica Romana tomó el control, todo se derrumbó. Así es una canción. Todo quedó en un coractismo. La Iglesia Católica Romana llevó a la humanidad a la ignorancia total, a la ceguera total, a destruirla completamente. Amén. Fíjese, yo quiero que esté conmigo en esto que estamos, ¿qué le digo? Meditando. Para que aprendamos, hermanos, aprendamos a conocer, ¿verdad? Lo que el Evangelio debe de enseñar. ¿Sí está conmigo? Amén. Fíjense que hasta el día de hoy existe el Coliseo Romano. Existen hasta el día de hoy los templos a sus dioses que hicieron los griegos, ¿verdad? Y todavía se estudian, los ingenieros estudian esas técnicas ahorita, antes de que la Iglesia Católica Romana tomara el poder. La Casa Blanca y los Capitolios aquí en los Estados Unidos son influenciados por esas civilizaciones, esos estilos grecorromanos. Fíjense, hasta la forma de gobernar la copiaron las naciones occidentales de esas naciones antiguas, antes de que la Iglesia Católica tomara el control, ¿verdad? Todo ese conocimiento se perdió, hermano, durante los 1500 años que el mundo estuvo gobernado por la Iglesia Católica Romana. Todo ese conocimiento se perdió. Fíjese. Y yo quiero que note que después de ese tiempo de oscuridad comenzó la época que le llaman el Renacimiento. ¿Sí? Comienzan grandes construcciones, esculturas, pintores,
comienzan a nacer pintores, el mundo comienza a despertar, aparece Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿verdad? Inventan el reloj mecánico, la imprenta, la pólvora, y el mundo comienza a despertar, del 1500 para acá. La Edad Media, del 1500 para acá, comienza a despertar. Le llaman el Renacimiento en Italia, en Florencia, en todos lugares. Comenzó la gente a aprender, comenzaron a construir nuevas basílicas, nuevas cosas, y comenzaron a crecer culturalmente y secularmente. Fíjese. Pero note qué coincidencia, yo quiero que entienda esto, que note qué coincidencia es lo que pasó en esos 500, en esa época, cuando el mundo comenzó a despertar, y después de estar 1500 años metido en oscuridad y en la ignorancia, comenzó el mundo a despertar y comenzó a leer, y comenzaron a escritores, y ya les dije lo mucho que pasó en Europa, el Renacimiento. Pero qué coincidencia que todo eso comienza a suceder al mismo tiempo que hombres como Juan Hus, como Martín Lutero, como Juan Calvino y otros muchos reformistas comenzaron a levantarse en contra de la Iglesia Católica. Comenzó a despertar espiritualmente, ¿verdad? Y el Evangelio comenzó a conocerse. El verdadero Evangelio de Cristo comenzó a ser escuchado en todas partes. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que se levantaron y comenzaron a hablar la palabra de Dios. El verdadero Evangelio de Jesucristo comenzó otra vez el renacimiento espiritual con estos hombres. Y eso es lo que le digo, que primero tuvo que haber una explosión espiritual, una explosión que causaron estos hombres cuando comenzaron a leer la palabra de Dios, y comenzaron a entender que lo que ellos les habían dicho, que durante 1500 años a la humanidad la habían tenido engañada. La Iglesia Católica había tenido engañada a la humanidad, mintiéndole y dándole un falso evangelio, enseñándoles un Cristo inventado, enseñándoles una religión inventada, algo que no estaba escrito en la palabra de Dios. Y cuando eso comienza a suceder también secularmente, la humanidad comienza a despertar. ¿Por qué? Porque lo espiritual también hace crecer lo que está a tu alrededor. Cuando tú espiritualmente estás bien, también lo que está a tu alrededor está bien. Amén. Cuando tú comienzas a escudriñar las Escrituras, cuando comienzas a entender la palabra de Dios, cuando comienzas a deleitarte en la palabra de Dios, cuando comienzas a gozar el leer, el estudiar, el hablar, el predicar la palabra de Dios, y cuando comienzas a entender que muchas de las cosas que tú creíste que te habían enseñado son falsas. Amén. Entonces, hermano, viene un despertar en el corazón de la humanidad, viene un despertar en el corazón del cristiano. ¿Sí está conmigo? Amén. Cuando estos hombres se levantaron y comenzaron a reconocer que la enseñanza y las doctrinas que habían aprendido eran falsas, que el evangelio de Cristo que habían conocido era un evangelio falso, el mundo pudo conocer por primera vez al Cristo judío, al Cristo hebreo. Amén. Aquel judío que murió en una cruz para que nosotros, los que creemos en ese sacrificio, ¿verdad?, podamos entender y conocer el verdadero evangelio de Cristo. El mundo comenzó a conocer, a creer en ese Jesús que vivía en Judea, nació en Judea, fue judío, enseñó a obedecer la ley de Dios, no la ley judía, sino que la ley de Dios, ¿verdad? Él comenzó a obedecerla, a enseñarnos, a que la obedezcamos, porque esa es la única ley de Dios, no hay otra. Y Jesús vino a enseñarnos eso. Jesús murió eso, Jesús vivió eso, Jesús cumplió la ley, todo y nos enseñó completamente eso, ¿verdad? No es casualidad que al mismo tiempo el mundo comenzó a salir del oscurantismo espiritual, también el mundo comenzó a experimentar un renacimiento secular, ¿verdad? Todo eso está escrito, no lo digo yo, búsquelo en la historia mundial, en los libros de historia secular. Amén.
Y de nuevo el mundo comienza a participar, hermano, o a tratar de practicar un verdadero evangelio de Cristo. Y la historia se repite. La Iglesia Católica Romana, al igual que en el principio, la misma Iglesia, la misma Iglesia Católica Romana que en el principio persiguió a los cristianos, también persiguió a estos hombres, que fueron los hombres que se levantaron en contra de la Iglesia Católica Romana, a estos reformadores, como los llaman, así como Martín Lutero y todos estos grandes hombres que dieron su vida para que nosotros pudiéramos conocer la palabra de Dios. Amén. La historia se repite, hermano, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia primitiva, fíjense, la iglesia primitiva allá en Jerusalén, porque allí comenzó la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo fue la única iglesia de Cristo, fue la que estuvo en Jerusalén. Amén. Entonces yo estoy hablando de la iglesia de los apóstoles, los primeros y únicos apóstoles, ¿verdad? Solo hay un grupo de apóstoles, primeros y únicos. Por eso dice, los primeros apóstoles, los que Jesús llamó y los que Jesús, él ¿qué les digo? Los llamó apóstoles, los mandó a predicar, les enseñó y los tomó como discípulos y luego los mandó al apostolado. Amén. Estos hombres fueron perseguidos. Estos hombres también fueron ¿qué le digo? Muertos. Fueron asesinados. La iglesia fue perseguida al principio, ¿verdad? Y estos apóstoles de los que habló Pablo, cuando Pablo nos está enseñando del cuerpo de Cristo en 1 Corintios, yo quiero detenerme aquí un momentito, mi hermano. Los primeros apóstoles de la primera iglesia primitiva fueron perseguidos. Y cuando Pablo enseña del cuerpo de Cristo a la iglesia de Corintios, él habla de los apóstoles, pero él está hablando de estos apóstoles, de los apóstoles de Cristo, de los 12 apóstoles de Cristo que estuvieron allá en la iglesia primitiva en Jerusalén, que estuvieron con Jesús. Mira, yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 28. Vaya conmigo ahí. Versículo 28, fíjense lo que dice aquí. Aquí Pablo está hablando acerca del cuerpo de Cristo. Está hablando del cuerpo de Cristo. No está hablando de una iglesia, no está hablando de una congregación, no está hablando del cuerpo de Cristo. Oiga lo que dice. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. Amén, ¿sí está conmigo? Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. ¿A quiénes puso Dios en la iglesia? Primero puso a los apóstoles, los que tenían el gobierno en Jerusalén, los que guiaron la iglesia de Jerusalén al principio, esos 12 apóstoles. De esos apóstoles está hablando aquí, porque cuando él dice y aún nos puso, lo está hablando en tiempo pasado. ¿Sí está conmigo? Fíjese. Cuando él dice, y aún nos puso, está hablando en tiempo pasado, ¿verdad? Dice, aún nos puso Dios en la iglesia, que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Primeramente, al fundamento, a los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia de Cristo. Y el primero, ¿qué es lo que se pone primero, hermano? Para levantar una construcción, para levantar una edificación, se pone primero el fundamento. Y él dice, primeramente puso Dios en la iglesia a los apóstoles. ¿Cuáles? A sus 12 apóstoles. No a otro apóstol que se diga que es apóstol. Solo existieron 12 apóstoles y no hay más apóstoles, ¿verdad? Luego, profetas. Tercero, maestros. Fíjense. Y ahí sigue diciendo, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan a la administración. Pero primeramente puso él a apóstoles. Pero no, él no, en ninguna, mire, Pablo, en ninguna, ni Pedro, ni ningún apóstol en ninguna ciudad
cuando hubo iglesias, él dejó apóstoles. Pablo no mandó apóstoles a ningún lado. Pablo no nombró apóstoles en ninguna parte. Él nombró ancianos y predicadores. Pero nunca nadie nombró apóstoles. Es más, ni en los primeros 150 años de la iglesia nadie nombró apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí dice Pablo, primeramente puso Dios a los apóstoles, puso Jesús a los apóstoles, amén, como fundamento, amén. Por eso Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sí está conmigo? Eso dice Pablo, edificado sobre ¿qué? Sobre el mismo fundamento que está hablando aquí. Primeramente apóstoles, es el fundamento. Lo primero que se pone es el fundamento, y Dios puso aquí a los apóstoles. Por eso dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Aquí Pablo en ambas ocasiones está hablando de los apóstoles que Dios escogió y de los profetas que Dios había escogido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de los apóstoles que fueron perseguidos, al igual que estos hombres que en el tiempo de Martín Lutero y todos estos reformadores fueron perseguidos. ¿Sí está conmigo? Así, cuando la iglesia despertó después de 1500 años, también fue perseguida. Se repite la historia. Después de 1500 años la iglesia fue perseguida. Ahora no por los emperadores romanos, no, allá no. Ahora fue perseguida por los papas católicos romanos. Que al darse cuenta que su mentira de 1500 años había sido descubierta y revelada al pueblo, al vulgo, a la gente que no sabía, a la gente que creía que ellos eran los mandados, que habían bajado del cielo, todos estos papas y todos los demás monjes y toda aquella gente que gobernaban de una forma, que le digo, radical, dictatorial, ¿verdad? Gobernaban y obligaban a la gente a hacer lo que ellos querían. Dice, fíjese, en aquellos años solo los curas católicos podían leer la supuesta Biblia, porque es más, ellos no leían la Biblia, sino que leían dogmas y sus doctrinas inventadas por ellos mismos. Entonces ahí ellos también inventaron para poder seguir, evitar que los reformadores que comenzaron a darse cuenta que la palabra de Dios que ellos estaban enseñando no era la palabra de Dios, sino que la palabra de Cristo, la palabra verdadera. Amén. ¿Verdad? Comenzaron a enseñar la Biblia y la gente comenzó a conocer por primera vez al judío hebreo, aquel Jesús hebreo, ¿verdad? Porque la iglesia católica inventó un judío occidental, un judío griego, un judío hecho al gusto de la gente de Occidente. Amén. Pero no, Jesús fue un Jesucristo judío, un hebreo, un israelita, ¿verdad? ¿Qué le digo? Defensor de la palabra de la ley de Dios. ¿Está conmigo? Fíjese, la iglesia inventó la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Y mire, con esta Santa Inquisición que duró, no duró un poquito, hermano, duró como 300 años. La Santa Inquisición, ¿verdad? Con esta Santa Inquisición con la que casi exterminaron a todos aquellos que no creían en sus mentiras. Le mandaron a matar a todos aquellos, los quemaron, los ahorcaron, los empalaron, hicieron todo lo que quisieron. Todo aquel que no creía en la iglesia católica era considerado como un brujo, era considerado como ¿qué le digo? La palabra se me olvida, pero la iglesia católica atacó y destruyó a casi todos aquellos hombres, a toda aquella gente que no creía en sus palabras y que se oponían a sus mentiras. Pero gracias a Dios que los que están en las manos de Dios, nadie los puede arrebatar. Amén. Y el Evangelio se siguió enseñando. Y la gente siguió aprendiendo acerca del Jesús, del Evangelio de Jesucristo, no de las doctrinas y dogmas
mentirosas que enseñaban, sino que del Evangelio de Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios siguió predicándose, tratando de dar a conocer a Jesús hebreo, amén, tratando de borrar al Jesús griego o al Jesús occidental que inventaron, hermano, porque la iglesia inventó un Jesús que no tiene nada que ver. La iglesia inventó a un Jesús alejado de la ley de Dios. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Jesús nunca estuvo alejado de la ley de Dios, sino que inventó a un Jesús basado en la gracia de la ley de Dios. ¿Sí está conmigo? El Evangelio de Jesucristo, su gracia, está basada en la ley de Dios. Los reformadores lograron mostrar y enseñar que este Jesús, su evangelio estaba basado en la ley de Dios. ¿Está conmigo? A la Iglesia Católica no le convenía eso, por eso la Iglesia Católica creó a un judío a su antojo, a un judío a su gusto, como ellos lo querían, un judío un Jesús que estuviera de acuerdo a las necesidades que ellos querían cubrir. Amén. Y con la forma de engañar a la humanidad, así como lo han hecho durante 1500 años. Pero los reformadores lograron enseñar a ese Jesús, al verdadero Jesús basado en la gracia, basando su gracia en la ley de Dios. Porque sin ley de Dios no hay gracia. No podemos decir que estamos bajo la gracia si ignoramos la ley de Dios. Pero, hermano, tristemente, el mundo, la humanidad, repite la historia, ¿verdad? Y después de 400 años, vuelven a introducir falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Hombres amadores de sí mismos vuelven a predicar mentiras. Palabra contaminada, hermano. Las congregaciones actuales, hermano, reciben desde su púlpito cizaña, mentira. No reciben trigo, solo reciben cizaña desde los grandes púlpitos, desde los grandes lugares donde hay miles y miles de personas escuchando. Va a escuchar a esos predicadores que predican solo cizaña, predican solo mentiras, solo cosas que le agrade a la gente que los está escuchando. No predican la verdadera palabra, el verdadero mensaje de Dios, por lo cual los discípulos, por lo cual los reformadores murieron defendiendo ese evangelio que Cristo nos vino a enseñar. Amén. ¿Usted está conmigo? Amén. Muchos predicadores hablan palabra que parece palabra de Dios. Se oye como si en realidad fuera palabra de Dios, pero es cizaña, es mentira, es un evangelio falso. Es triste, hermano, lo que decimos. Pero estos son las personas, estos son los que Pedro llama ignorantes. Mira, vaya conmigo a la segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Fíjese, verso 15 dice, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, y tened entendido, dice, que en la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Indocto es un ignorante. Inconstantes son aquellos que nunca están en algo, siempre hacen una cosa como la chimotrufia, que dice una cosa y en cuanto dice una cosa dice otra.
Esos son los inconstantes, hermanos, los indoctos, los ignorantes, que ignoran la palabra de Dios a su conveniencia y la tuercen y la ponen a la conveniencia de ellos. He escuchado a miles de personas predicar, hacer una predicación, y en el camino la van torciendo hasta que lleguen a lo que ellos quieren manipular, y la gente feliz, gracias, contenta, se deja manipular. Por eso dice, el verso dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Está conmigo? Estos son los ignorantes, los inestables, que predican esas cosas. Y ahora el mundo, hermano, el mundo y estas personas que habla Pedro han tomado el control de la mayoría de las congregaciones, de la mayoría. Amén. Y comienzan a predicar, hermano, cosas abominables. Abominables, hermano. Es una tristeza que gente que le predica a miles de personas, y quizás a millones de personas, hablen estupideces. Y a la gente le gusta escuchar esas tonterías. Fíjese, he estado viendo, y cada vez que lo oigo me quedo con la boca abierta, ¿verdad? Hay un predicador brasileño que está diciendo que la Biblia se tiene que actualizar. Hay que actualizar la Biblia como si la palabra de Dios se volviera obsoleta. O sea que la palabra que reprendió al pecado en el Antiguo Testamento, en este tiempo ya no es válida. Porque como fue en aquellos tiempos, hay que actualizar la Biblia. Oye, este pastor brasileño, hermano, que tristemente tiene una gran congregación. Oiga lo que dice que la Biblia tiene que ser actualizada para que acepte la homosexualidad. Y todos los que lo escuchan dicen amén. Sí, es decepcionante, hermano, poder escuchar, al escuchar esas cosas, ¿verdad? Dice porque y tiene unos argumentos que dice que como cristianos, o sea, no podemos los cristianos estar condenando a los homosexuales por un verso, ¿verdad?, que alguien escribió mostrando su sentir. O sea, un verso que alguien escribió y dijo: los homosexuales se van a ir al infierno. Todo el que practique esto, el que se echa con varón, no entra al reino de los cielos. Por ese verso, nosotros no podemos estar condenando a los homosexuales, dice el pastor. ¿Amén? Y hay que actualizarlo y quitar esos versos, porque esos versos son un verso que aparece ahí en la Biblia, y pudo ser que alguien estaba, ¿cómo le dicen a eso? A los que alguien que no quería a los homosexuales. Amén. Fíjese. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree acerca de eso? Homófico. Así se dice, ¿verdad? Homófico. Pues dice que este señor, que del que escribió eso puede haber sido homófico, y por eso escribió eso. O sea que da risa, pero da cólera, hermano. ¿Por qué da cólera? Da risa lo que dicen, esa tontería que dicen, pero da cólera porque la gente lo cree. Y dice: ay, sí, es cierto, nosotros tenemos que ser amor porque Dios es puro amor. Amén. Oye, hermano, o sea que o sea que este disque pastor, no vamos a decir pastor, no fue Dios quien condenó al homosexual. Al homosexual que no se arrepiente, claro está, ¿verdad? Para él no fue Dios quien lo condenó al homosexual, ¿verdad? Pero hermano, Dios condenó al que practica la homosexualidad. Y no un verso por ahí desde el principio, desde la ley de Dios allá en Deuteronomio, en Levíticos. Dios condena. Amén.
al que practica, pero al que se arrepiente, Dios lo perdona, hermano. Ay, no, es que nosotros no podemos, tenemos que amar a todos. Pues por amor, hermano, nosotros debemos de decirle a las personas que están mal, por amor, ¿para qué? Para que se arrepientan y Dios los salve. Amén. Por amor nosotros no podemos permitir ni aceptar las cosas que por obligación quieren hacernos aceptar. Pero eso, hermano, es otro tema. Es un tema muy complejo y necesitaríamos otro par de horas para hablar acerca de eso, ¿verdad? Y no porque Dios no sea explícito, hermano, cuando dice que los tales no entrarán al reino de los cielos, porque es pecado. ¿Vale? O sea, hermano, el pecado es el mismo pecado allá en el huerto del Edén que el mismo pecado que está cometiendo ahora. Cuando pecamos igual allá que pecamos aquí. Hermano, Dios no se desactualiza, Dios no se vuelve obsoleto, la palabra de Dios es palabra eterna, es firme, amén. Dios no cambia, amén. Dios es el mismo de siempre, de ayer, hoy y por toda la eternidad. Amén. Dios está conmigo. Amén. El punto, hermano, es que en el último siglo ha sido contaminado el evangelio de tal manera que tenemos que volvernos a las sendas antiguas. Tenemos que volver atrás. Tenemos que volver a escuchar esa palabra. Tenemos que volver a escuchar el evangelio de Cristo, no el evangelio que hablan estas gentes. Tenemos que buscar y escudriñar en la palabra de Dios para encontrar el verdadero evangelio de Cristo. Ese es el punto. Tenemos que volver al principio, en el tiempo cuando Jesús nos dio a conocer ese mensaje que salió de la boca de Jesús. El verdadero evangelio y el evangelio que nos han estado enseñando, tan contaminado por hombres ignorantes que tuercen las escrituras. Pero hermano, tristemente somos nosotros mismos, los cristianos, los culpables. Amén. ¿Por qué? Porque no solo no escudriñamos las escrituras, no las escudriñamos, sino que solo copiamos lo que nos parece bueno. Y a todo lo que nos agrada le decimos, amén, sí, está bien, está bien. Fíjense. Es triste, hermano. Es triste saber que hemos estado oyendo un evangelio contaminado. Hemos estado durante el último siglo hemos estado escuchando mentira tras mentira del evangelio. Lo mismo que habrá sentido Lutero, Calvino, Hus y todos esos reformistas cuando se dieron cuenta que lo que ellos les habían dicho toda su vida era una mentira total. Y que durante 1500 años habían estado mintiendo a la humanidad. Amén. Así aquellos hombres se levantaron y comenzaron a hablar verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Pero hace 100 años, hermano, la contaminación volvió a tomar poder en las iglesias cristianas evangélicas, que ahora, hermano, está por todas partes. Es triste. Mire, con esto termino, hermano. Yo creo que ya casi no tengo tiempo, pero le voy a dar este pequeño ejemplo. Cuando yo vine hace algunos años, vine a los Estados Unidos. Yo venía de mi gran amor en la iglesia, ya yo servía, yo hacía esto. Estaba allí en el ministerio de alabanza y hacíamos muchas cosas, estaba en mi primer amor haciendo campañas, hacíamos muchas, íbamos a los hospitales, íbamos a las cárceles. No, yo no miraba en la casa, yo era el gran predicador para arriba y para abajo. Pero Dios me trae para esta nación, hermano, y estando aquí pues me movilicé y seguí buscando la palabra de Dios, vine con temor aquí porque en mi país siempre me habían dicho que esta nación era cementerio de cristianos, porque al tener todas las cosas que no tenés en tus países te perdés y te olvidas de Dios. Pero yo seguí buscando de Dios, y entonces
un pasado el tiempo, me reuní con un grupo de pastores. Y entonces yo iba con la gran ilusión, hermano, de que íbamos a ir a un retiro, íbamos a ir a un ayuno de 3 días con un grupo de pastores. Y yo llevaba una gran ilusión y yo hasta yo ya sentía que caía el fuego del santo de Dios sobre nosotros y que las lenguas de fuego iban a estar sobre nosotros como el día de Pentecostés. Yo ya sentía y yo iba con esa gran ilusión y con esa gran cosa que iba y que yo no esperaba, como cuando a un niño le dicen vamos a salir el tal día y hasta ni duerme el día, una noche antes porque el día va a ir de paseo, algo así. Yo estaba ilusionado y wow, con un montón de pastores vamos a estar ahí en un ayuno y yo que yo no soy nadie, ahí voy a estar en medio de los pastores adorando y ayunando, hermano. Y cuando llegamos, hermano, a la hora ya habíamos dejado de orar. 1 hora oramos. Bueno. O menos quizás. Y lo demás, hermano, a hablar cosas ahí, a contar chistes, a que pasara el día hasta que llegara la otra hora de orar otra vez, otra horita. Y así pasamos 3 días. ¡Wow! Bueno, y era ayuno, pero en la noche llegaba una gran ollada de comida que nos llevaba. Bueno, a los que les gusta comer, pero oiga, no es malo eso, no lo toman mal. Pero hermano, íbamos a un ayuno. Íbamos a estar metidos buscando la presencia de Dios. Íbamos a sentir que el cielo bajara y nos tocara y nos llenara y nos ungiera todo. Y que hasta iba a haber un terremoto porque un grupo de pastores estaban intercediendo. Oiga, fue uno de los peores fiascos en mi vida. Y fue lo que me comenzó a llevar a mí a buscar y a escudriñar la palabra de Dios, al darme cuenta verdaderamente de que todos los que nos habían dicho eran mentiras. Amén. Porque a nosotros allá llegaban los predicadores a decir, no, mire, que la oración y que la oración tiene que ser el bastión y tenemos que orar, y nosotros nos llevamos y íbamos a ver un predicador que venía de los Estados Unidos y lo primero que nos decía es que sin oración no hay nada. Y cuando vengo aquí me comienzo a ver a los cristianos, las iglesias, y comienzo a darme cuenta y me pregunto, bueno, ¿y los norteamericanos cuándo oran? Amén. Y eso nos arrastra a todos, hermano. Verdaderamente. Con esto me despido, hermano. No estoy hablando en mal. Le estoy diciendo la verdad. Con iglesias dejamos mucho que desear. Hemos olvidado verdaderamente el compromiso que tenemos para con Dios. Amén. Y hacemos lo que hizo Aarón, agradar al pueblo. Hay muchas congregaciones con muchos montones de gente que se deleitan y se divierten, pero que no conocen a Dios. Eso les dijo Pablo a los Corintios. Porque todavía no hemos terminado el primer libro de Corintios, hermano. Estudiando y aprendiendo en estas prédicas que estoy haciendo, buscando el nuevo evangelio, el verdadero evangelio. Pablo le dijo a los Corintios, para vergüenza vuestra os digo, ustedes no conocen a Dios. Padre de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre, yo te doy gracias, Señor Santo y poderoso. Te ruego, Señor Santo y bendito Dios, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Santo y bendito Dios, Señor, que nos han escuchado. Aquellos que nos van a escuchar en cualquier hora, en cualquier parte del mundo, a través de Facebook, a través del canal de YouTube, Pastor César Mejía.
Te pido que te glorifiques en sus vidas, que los bendigas, que despiertes en ellos, Señor, el anhelo de buscar tu rostro, Padre bendito Dios. Que despiertes en cada uno de aquellos, Señor, la necesidad de escudriñar las Escrituras, Padre bendito Dios, y de aprender, bendito Dios, de tu palabra, Señor Santo y poderoso. Acercarnos más a ti, Padre bendito Dios, Señor Santo y poderoso Dios. Que las almas que oigan esta palabra, Padre bendito Dios, Señor, puedan ser edificadas, Padre bendito Dios, que puedan comenzar a buscar la necesidad y a desear verdaderamente conocerte cada día más, Padre bendito Dios. Glorifícate, Señor, en nuestras necesidades. Gracias, Señor Santo y poderoso, porque tú has estado, Señor, con el pueblo, Señor, de Centroamérica, Padre bendito Dios. Gracias, Señor. Padre bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias por aquellas respuestas que les has traído, Señor, a los hermanos, aquellos que han sanado, Señor. Padre bendito Dios, que han recibido sanidad, Padre, que han recibido restauración, Padre bendito Dios. Yo te doy gracias por ellos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Él sea la honra. Amén. Y amén. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Nos vemos el día domingo, hermano. Acuérdese, vaya a Facebook, Pastor César Mejía, y busque estas predicaciones. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, bendiciones. A YouTube, perdón, en canal de YouTube, sí, gracias. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Que el Señor me los guarde. Amén.